Existen rezos tan macabramente poderosos que fueron borrados a propósito de la Biblia que hoy conocemos. Uno de esos sigue escondido en los textos sagrados de la tradición etíope, resguardado en monasterios perdidos en las sierras del África Oriental desde hace más de 1500 años. Esta oración, que los monjes ortodoxos etíopes conocen como la invocación que desata todos los milagros, nunca llegó a las versiones occidentales de las Escrituras. ¿Por qué? La respuesta va más allá de simples broncas teológicas o caprichos de traducción. Cuando uno se mete hasta lo más hondo de los códices bíblicos etíopes, descubre un cotorreo espiritual que nada que ver con lo que nos han contado las iglesias cristianas de siempre. La Biblia etíope trae 81 libros. Compáralos con los 66 de la versión protestante o los 73 de la católica romana. Entre esos textos extra, no solo encuentras historias que se nos perdieron, sino fórmulas espirituales de un poder que te saca de onda, que le dan en la torre a lo que hoy entendemos sobre el rezo y la ayuda divina. Esta oración en particular aparece transcrita en Ge'ez, el antiguo idioma litúrgico etíope, en manuscritos que datan del siglo IV de nuestra era. Los investigadores que le han echado un ojo a esos documentos dicen que la estructura del rezo sigue patrones únicos, metiendo elementos que parecen hacer eco a tradiciones más viejas que Matusalén, posiblemente precristianas, que luego los etíopes cristianizaron y guardaron en su iglesia ortodoxa. El lenguaje mismo sugiere conexiones con prácticas espirituales que se remontan a los meros inicios del cristianismo africano, mucho antes de que las influencias bizantinas o romanas se asentaran por esos lares. El poder que le achacan a esta oración los monjes etíopes es, de verdad, una cosa de locos. Según las tradiciones monásticas que se han pasado de boca en boca por generaciones, esta invocación específica debe recitarse antes de cualquier petición de ayuda divina, funcionando como una especie de llave maestra que abre los portales celestiales para que se manifiesten milagros que te dejan con el ojo cuadrado. Los relatos de los propios monjes describen curaciones al instante, que se multiplicara la comida, blindaje contra desastres naturales y hasta resurrecciones que ocurrieron después de echar este rezo ancestral. Pero ¿por qué una oración de semejante calibre se quedó en el closet del mundo cristiano occidental? La respuesta está enterrada en las broncas políticas y teológicas que le dieron forma al cristianismo en los primeros siglos. Cuando los concilios eclesiásticos armaron el canon bíblico oficial, muchos textos fueron sacados a patadas, no por si eran auténticos o por inspiración divina, sino por rollos políticos y el afán de tener todo bajo control sobre cómo se movían las comunidades cristianas. La Iglesia Ortodoxa etíope, aislada geográficamente de los centros de poder cristiano medieval, se desarrolló de forma relativamente independiente de las influencias teológicas europeas. Esta autonomía le permitió armarse para preservar tradiciones, textos y prácticas que en otras regiones fueron mandadas a la goma o maquilladas para que cuadraran con las doctrinas oficiales que establecieron los concilios ecuménicos. El resultado fue que se mantuvo un cristianismo más pegado a sus raíces africanas y orientales originales, guardando elementos que hoy consideraríamos medio raros o de plano herejes, según los estándares de las iglesias de ahora. Los códices que traen esta oración fueron copiados a mano por los escribas monásticos a lo largo de los siglos, cada generación de copistas metiendo sus propias anotaciones y chismecitos al margen. Esas anotaciones revelan una onda bien mística de cómo entendían el rezo, describiéndolo no solo como una petición a Dios, sino como una fórmula capaz de cambiarle la jugada a la realidad física, invocando nombres divinos bien específicos y recitando palabras de poder en secuencias exactas. La estructura de la oración te revela influencias de diversas tradiciones espirituales antiguas. Elementos que te recuerdan al judaísmo místico aparecen entretejidos con invocaciones que hacen eco a prácticas del cristianismo copto-egipcio, mientras que ciertas frases parecen venir de rollos espirituales nubios bien antiguos. Esta mezcla única te da la pauta de que los primeros cristianos etíopes no solo adoptaron una forma de cristianismo que les llegó de fuera, sino que le metieron la nueva fe a las ricas tradiciones espirituales que ya tenían en la región, creando una expresión religiosa genuinamente africana del cristianismo primitivo. Los investigadores modernos que lograron echarle un ojo a los textos originales describen la oración como un rollo complejísimo, que no solo involucra palabras específicas, sino también posiciones corporales bien clavadas,
momentos específicos del día para recitarla y hasta hacia dónde apuntar el cuerpo mientras se invoca. Estos elementos extra transforman la oración en una especie de ritual completito, mucho más elaborado que los simples rezos de boca con los que estamos familiarizados en las tradiciones cristianas occidentales. Particularmente intrigante es el hallazgo de que hay versiones de la oración para cada bronca. Los códices guardan variaciones destinadas a curar diferentes enfermedades, para que no te cargue el payaso en los viajes peligrosos, para que te caiga el 20 divino en decisiones importantes, y hasta para levantar muertos. Cada variación mete elementos únicos, mientras que mantiene el mero mole de la invocación principal, lo que sugiere un sistema espiritual sofisticado que se fue desarrollando y puliendo a lo largo de muchas generaciones de práctica monástica. La tradición oral de los monjes etíopes insiste en que la oración original fue revelada en directo por visiones angelicales a un santo ermitaño que vivía en las montañas del norte de Etiopía en el siglo IV. Según estas tradiciones, el angelito que transmitió la oración advirtió que su poder era tan cabrón que debía guardarse bajo 7 llaves, reveladas solo a los más devotos y espiritualmente preparados. Esta orden de secreto puede explicar por qué la oración quedó entre los cuates más íntimos de los monasterios y nunca se difundió ampliamente, ni siquiera dentro de la propia iglesia etíope. El análisis lingüístico de los códices revela capas de significado que se volvieron inaccesibles para las interpretaciones modernas. Las palabras utilizadas en la oración meten dialectos arcaicos del ge'ez que ya nadie usa desde hace más de 1000 años, guardando conceptos espirituales que no tienen equivalentes directos en las lenguas de hoy. Algunos términos aparecen escritos de formas que sugieren maneras de pronunciar bien ritualísticas, donde la entonación y el ritmo de la recitación eran considerados tan importantes como las palabras mismas. Los escribas a menudo metían marcas especiales en los textos, indicando pausas, elevaciones de voz y hasta respiraciones específicas que debían acompañar cada sección del rezo. Esta atención meticulosa a los detalles sonoros sugiere que los antiguos practicantes entendían la invocación como una forma de canto sagrado, donde cada vibración vocal tenía el poder de resonar con frecuencias espirituales específicas. Durante los siglos de aislamiento político de Etiopía, sobre todo en el periodo después de las invasiones musulmanas del siglo XVI, los monasterios se volvieron unos guardaparques más celosos de esta tradición secreta. Los monjes armaron códigos bien elaborados para preservar y transmitir el conocimiento de la oración sin comprometer su naturaleza sagrada. Algunos códices traen secciones enteras escritas en clave, donde símbolos que parecen de adorno, en realidad, esconden las palabras de verdad de la invocación. Otros textos utilizan acrósticos complejos, donde las primeras letras de cada línea, cuando se leen en secuencia, revelan instrucciones secretas sobre cómo preparar el corazón y la mente para que el rezo jalara de verdad. Estos métodos de ocultación demuestran no solo la dedicación de los monjes a preservar la tradición, sino también su convicción de que el conocimiento espiritual de verdad debe protegerse de que lo usaran a la ligera o para cosas chuecas. Las crónicas de los monjes guardan historias detalladas de milagrazos atribuidos a la recitación de esta oración a lo largo de los siglos. A diferencia de las historias de santos típicas, estos registros presentan descripciones que te dejan con el ojo cuadrado de lo específicas y hasta verificables de eventos fuera de lo común. Documentos del siglo XIII describen cómo la oración fue utilizada para darle la vuelta a una sequía de esas que te parten la madre que amenazaba con destruir las cosechas en toda la región central de Etiopía. Las historias mencionan no solo que la sequía se acabó, sino también fenómenos del cielo medio raros que acompañaron las sesiones de rezo en bola, incluyendo nubes que se formaban en figuras geométricas bien exactas y lluvias que caían solo donde los monjes habían echado el rezo. Todavía más fuera de lo común son los registros de curaciones al instante documentadas con detalles médicos que te sorprenden para la época. Códices del siglo XV guardan casos donde gente a la que le faltaba un brazo o una pierna, decían, les volvía a crecer completito después de estar un buen rato expuestos al rezo. Los textos describen no solo el final feliz, sino todo el proceso de cómo les iba saliendo, poco a poco, incluyendo observaciones sobre el crecimiento de nuevos tejidos, la formación de huesos y que les regresara la función completa.
Aunque tales relatos le dan en la torre a lo que hoy entendemos de medicina, lo clavado y específico de los detalles sugiere que algo fuera de lo común sí estaba pasando, aunque nuestra ciencia de hoy no le encuentra la cuadratura a esos fenómenos. Los efectos en la mente y el alma del rezo también fueron documentados con lupa. Los monjes que le dedicaban años a esta práctica contaban de estados de conciencia alterados que les permitían acceder directo a conocimientos que antes no habían estudiado. Algunos códices guardan casos de monjes que no sabían leer ni escribir y que, después de periodos intensivos de oración, de repente, leían y escribían no solo en ge'ez, sino también en árabe, griego y hasta en lenguas que, según los escribas, ni en el mapa estaban. Estos rollos no los veían como milagros sueltos, sino como manifestaciones naturales de un poder que te cambia la vida cuando el rezo se practica con la dedicación y la pureza de intención necesarias. Particularmente intrigantes son las historias de visiones compartidas, como si vieran lo mismo. Múltiples códices independientes describen casos donde bolas de monjes, echando el rezo al unísono, experimentaban visiones idénticas de paisajes celestiales, encuentros con angelitos y profecías de lo que venía. Algunos de esos eventos proféticos se cumplieron con una exactitud que te deja con la boca abierta, incluyendo predicciones de cambios de gobierno, invasiones de otros países y hasta desastres naturales que ocurrieron décadas después de las visiones originales. Que estas experiencias fueran en bola sugiere que la oración no solo afectaba la conciencia individual, sino que creaba un campo de resonancia espiritual que sincronizaba la mente de varios que estaban rezando. La tradición también guarda trucos específicos para que el rezo pegara más duro a través de prácticas preparatorias bien rigurosas. Los códices describen ayunos que se echaban por semanas, durante los cuales los monjes solo consumían agua y cachitos de pan bendito. Estos ayunos no eran nomás para sufrir, sino preparaciones sistemáticas destinadas a limpiar el cuerpo y afinar la antena espiritual. Durante esos periodos preparatorios, los monjes también se aventaban veladas nocturnas bien largas, pasando noches enteras en rezos contemplativos, que poco a poco preparaban la mente para la onda de receptividad que necesitaban para que el rezo principal jalara de verdad. Las posturas que debían tomar para la oración revelan un rollo bien sofisticado de cómo se conectaba la configuración física con los estados espirituales. Diferentes partes del rezo pedían posiciones de manos bien particulares, hacia dónde apuntar el cuerpo y hasta patrones de respiración exactos. Una sección de la oración se recitaba con los brazos extendidos en forma de cruz, mientras que otra pedía que el que rezaba se postrara completito con la cara en el suelo. Ciertas palabras debían pronunciarse mientras el que rezaba giraba lento a favor de las manecillas del reloj, creando una especie de danza sagrada que metía el movimiento físico con la invocación verbal. Estas instrucciones detalladas sugieren que los antiguos practicantes entendían el cuerpo humano como un instrumento espiritual que, cuando estaba bien afinado y posicionado, podía amplificar un chorro el poder del rezo. Los hallazgos más recientes sobre esta oración revelan cosas que te dejan más picado de su práctica original. Investigadores que analizaron códices recién digitalizados de monasterios remotos encontraron evidencia de que la oración a menudo se combinaba con sustancias aromáticas bien clavadas que le amplificaban los efectos. Inciensos de hierbas raras de las montañas etíopes, algunas que ni los botánicos modernos han podido identificar, se quemaban durante las sesiones de oración según fórmulas precisas que variaban según la intención específica de la invocación. Algunos códices sugieren que estas sustancias no solo creaban un ambiente chido para la contemplación, sino que tenían propiedades que te ayudaban a entrar en estados alterados de conciencia, necesarios para acceder a los niveles más profundos de poder espiritual. Los textos también revelan que la oración se practicaba en lugares específicos, no nomás porque les quedara cerca, sino por la energía que tenían. Ciertas formaciones rocosas, manantiales y cuevas naturales eran considerados puntos donde se juntaban el mundo físico y el espiritual, lugares donde la barrera entre dimensiones se ponía más delgada. Los monjes mapeaban estos lugares sagrados con una precisión astronómica, conectando su ubicación con movimientos del cielo y creando un sistema complejo de geografía espiritual que les decía cuándo y dónde debían practicarse diferentes aspectos de la oración.
Particularmente fascinante es el hallazgo de que la oración metía elementos de matemáticas sagradas que apenas estamos empezando a entender. Las palabras y frases no estaban acomodadas al azar, sino que seguían proporciones matemáticas bien específicas que hacen eco a patrones encontrados en la naturaleza, desde cómo crecen las plantas hasta la estructura de galaxias que andan bien lejos. Algunos investigadores proponen que esta estructura matemática de fondo puede explicar por qué la oración parecía producir efectos tan consistentes y poderosos, sugiriendo que sus creadores entendían principios fundamentales sobre cómo las vibraciones del sonido pueden mover tanto la conciencia humana como el ambiente físico que nos rodea. Los códices guardan también historias detalladas sobre los efectos en el cuerpo de la oración en quienes la practicaban. Los escribas médicos de la época documentaron cambios que se veían a simple vista en el cuerpo de los monjes que practicaban el rezo regularmente, incluyendo alteraciones en la temperatura del cuerpo, cambios en cómo dormían y hasta en la apariencia física que algunos que los conocían describían como que se veían más jóvenes. Monjes viejitos que se dedicaban un chorro a la práctica a menudo mostraban un vigor físico como de vatos mucho más chavos. El pelo les volvía a su color natural y una piel que les brillaba que impresionaba a visitantes de otras religiones. Especialmente intrigantes son los registros sobre la capacidad de curar que la oración les daba a quienes la dominaban. No se trataba solo de curaciones espirituales o emocionales, sino de transformaciones físicas documentadas que incluían que les volvieran a crecer brazos o piernas, que curaban enfermedades que los médicos de ese entonces daban por perdidas, y hasta casos de que ciegos de nacimiento volvieran a ver. Estos casos se registraban con detalles impresionantes por escribas que servían al mismo tiempo como historiadores e investigadores, documentando no solo el final feliz, sino todo el proceso de cómo se iba dando la transformación, desde el inicio de la aplicación de la oración hasta que la curación se manifestaba completita. La tradición guarda además instrucciones sobre cómo la oración podía adaptarse para cada bronca. Había versiones modificadas para diferentes tipos de aflicciones, desde enfermedades físicas hasta problemas espirituales complejos como posesiones diabólicas o maldiciones de familia. Cada variación seguía el mismo mero mole de la oración original, pero metía elementos adicionales específicos para el tipo de ayuda que se necesitaba. Esta flexibilidad te dice que los antiguos no veían el rezo como una fórmula cuadrada, sino como un sistema vivo que se podía aplicar a casi cualquier rollo humano. Los códices revelan también que había diferentes niveles para aprenderla, y que los conocimientos más avanzados se pasaban solo a monjes que demostraran no solo ser buenos en la técnica, sino también una pureza moral de esas que no te encuentras en cada esquina. Los niveles superiores de la práctica involucraban habilidades que los textos describen en términos que hoy les diríamos paranormales, incluyendo telepatía, ver el futuro, clarividencia y hasta mover cosas con la mente. Estas habilidades no las veían como un fin en sí mismas, sino como herramientas para echarle la mano a la comunidad y entender más a fondo los misterios divinos. Documentos administrativos de los monasterios revelan que los monjes que dominaban los niveles avanzados de la oración a menudo servían como consejeros de los meros de la política y el ejército, no por ambición de poder, sino porque sus habilidades expandidas les permitían ver cosas que a la gente común se le iban. Sus predicciones sobre conflictos, cambios climáticos y rollos sociales se registraban y guardaban, creando un archivo histórico que demuestra una puntería impresionante en sus percepciones sobre eventos futuros. La preservación de estos conocimientos se topó con una persecución bien cabrona, no solo por otros religiosos que les hacían la competencia, sino también por políticos que les daba miedo la influencia de individuos que podían sacar información de formas no tan normales. Durante esos periodos, los códices eran escondidos en cuevas perdidas y monasterios que parecían fortalezas, protegidos por monjes que a menudo se rifaban la vida para que el conocimiento no se perdiera para las generaciones futuras. Algunos textos fueron partidos a la mala y regados por todos lados, pidiendo esfuerzos coordinados de diferentes comunidades monásticas para armar el rompecabezas completo. El análisis de hoy de esos códices regados ha revelado capas de significado que apenas salen a flote cuando diferentes cachos se juntan y se estudian en bola. Se usaron formas de cifrado medio rústicas, pero que jalaban bien para proteger los conocimientos más sensibles, con datos clave escondidos en dibujos,
en cómo acomodaban las letras y hasta en el tipo de pintura que usaban para los códices. Esta astucia para guardarlos sugiere que los antiguos guardianes de la tradición entendían tanto lo valioso como lo peligroso de lo que sabían. La época más dura de la persecución fue cuando el cristianismo oficial se fue extendiendo por regiones donde la tradición etíope había echado raíces profundas. Las autoridades eclesiásticas se dieron cuenta de que la efectividad de esa oración les hacía sombra a los que querían tener el control que ejercían sobre cómo rezaba la gente. Documentos guardados en bibliotecas monásticas revelan cartas entre obispos, donde se les notaba la preocupación. No se trataba de la validez teológica de la práctica, sino de su capacidad para producir resultados que eclipsaban los rituales oficialmente sancionados. Una carta particularmente reveladora, fechada en el siglo VIII, describe cómo un solo monje etíope había curado a más personas en una semana de lo que todo el cuerpo clerical de una diócesis había logrado en un año entero. El autor de la misiva reconoce abiertamente que no cuestionaba el origen divino de los milagros, pero temía que tal demostración de poder espiritual pudiera socavar la autoridad institucional que tanto trabajo había costado establecer. La respuesta institucional se caracterizó por una doble estrategia de supresión y apropiación. Mientras públicamente condenaban las prácticas como heterodoxas, en privado muchos líderes religiosos buscaban secretamente aprender los métodos para incorporarlos en sus propias rutinas. Manuscritos descubiertos en archivos del Vaticano contienen copias fragmentarias de la oración original, acompañadas de notas que claramente indican intentos de adaptarla a los ritos latinos ya establecidos. Estos intentos de adaptación a menudo fracasaban porque eliminaban elementos que los adaptadores consideraban innecesarios o problemáticos, sin comprender que cada componente de la oración había sido cuidadosamente calibrado para trabajar en armonía con todos los demás elementos. El resultado eran versiones diluidas que mantenían solo una fracción de la potencia original, llevando a muchos a concluir erróneamente que toda la tradición se basaba en superstición o mero engaño. Investigaciones históricas modernas han revelado que algunos de los enfrentamientos más violentos de la época medieval no fueron motivados por diferencias doctrinales fundamentales, sino por la amenaza que los practicantes de la oración original representaban para las estructuras de poder establecidas. Un ajusticiamiento particularmente bien documentado ocurrió cuando un grupo de monjes etíopes fue invitado a un congreso teológico supuestamente destinado a explorar puntos de convergencia entre diferentes tradiciones cristianas. Durante la conferencia, los monjes demostraron su capacidad para curar instantáneamente a varias personas que habían sido traídas como casos de prueba. La demostración fue tan dramática e inequívoca que los testigos reportaron un cambio inmediato en la atmósfera de la reunión, pasando de la curiosidad académica a algo cercano al pánico entre los organizadores. Esa misma noche, los monjes fueron atacados en sus alojamientos y todos fueron asesinados, con los perpetradores alegando posteriormente que habían descubierto evidencias de prácticas demoníacas. La persecución sistemática obligó a los practicantes sobrevivientes a desarrollar métodos cada vez más sofisticados de ocultación y preservación. Comunidades enteras fueron reubicadas en regiones montañosas remotas, donde establecieron monasterios fortificados que funcionaban simultáneamente como centros de aprendizaje y fortalezas defensivas. Estos monasterios fueron construidos siguiendo principios arquitectónicos específicos, que no solo proporcionaban protección física, sino que también creaban ambientes que amplificaban naturalmente los efectos de la oración. La disposición de las habitaciones, la orientación de los pasillos e incluso la acústica de los espacios de meditación fueron cuidadosamente diseñados para apoyar la práctica espiritual intensiva. Evidencias arqueológicas sugieren que algunos de estos monasterios incorporaban conocimientos avanzados sobre campos magnéticos terrestres y alineamientos astronómicos, creando condiciones ambientales que facilitaban estados alterados de conciencia, necesarios para los niveles más profundos de la práctica. Durante este periodo de reclusión forzada, la tradición pasó por una transformación significativa que algunos estudiosos describen como una purificación a través de la adversidad. Separados de las distracciones y compromisos del mundo secular, los practicantes pudieron dedicarse enteramente al refinamiento y profundización de su comprensión de la oración.
Textos producidos durante esta época muestran un nivel de sofisticación teológica y precisión técnica que supera incluso los manuscritos más antiguos. Los monjes desarrollaron análisis detallados de cómo cada palabra, cada gesto y cada momento de silencio contribuía al efecto total de la oración. Crearon diagramas complejos mostrando los flujos de energía espiritual durante la práctica, mapas detallados de los estados de conciencia atravesados durante la oración y guías precisas para identificar y corregir problemas comunes que podrían impedir el éxito. La documentación de este periodo revela también el desarrollo de una tradición de comentarios que rivaliza en profundidad con las grandes obras teológicas de cualquier tradición religiosa. Cada generación de maestros producía análisis cada vez más refinados de la oración, explorando matices que permanecieron ocultos para practicantes anteriores. Estos comentarios no eran ejercicios académicos, sino guías prácticas basadas en décadas de experiencia directa con los efectos de la oración en miles de situaciones diferentes. Los autores registraban meticulosamente no solo éxitos, sino también fracasos, creando un corpus de conocimiento que permitía identificar patrones sutiles y desarrollar estrategias para superar obstáculos específicos. La precisión de estas observaciones sugiere que los antiguos practicantes poseían una comprensión de la naturaleza humana y de los procesos de sanación que en muchos aspectos anticipa descubrimientos de la psicología y medicina modernas. El aislamiento forzado también llevó al desarrollo de métodos innovadores para entrenar nuevos practicantes sin exposición a los riesgos del mundo exterior. Los maestros crearon sistemas progresivos de instrucción que podían llevar a un estudiante desde los fundamentos básicos hasta la maestría avanzada enteramente dentro del ambiente protegido del monasterio. Estos sistemas incluían no solo entrenamiento en la oración propiamente dicha, sino también la preparación física, mental y moral necesaria para manejar con responsabilidad las capacidades que la práctica desarrollaba. Los estudiantes pasaban años en preparación antes de ser considerados listos para aprender incluso las formas más simples de la oración. Un contraste marcado con enfoques modernos que a menudo enfatizan resultados rápidos por encima de cimientos sólidos. La red de monasterios secretos mantenía comunicación a través de un elaborado sistema de mensajeros y códigos que permitía compartir descubrimientos y coordinar esfuerzos de preservación. Los manuscritos eran regularmente copiados y distribuidos entre múltiples localidades para garantizar que ningún conocimiento se perdiera, debido a ataques o desastres naturales. Algunos monasterios se especializaban en aspectos específicos de la tradición, creando centros de excelencia que desarrollaban una pericia particular en aplicaciones médicas, prácticas contemplativas o métodos de enseñanza. Esta especialización permitió un nivel de desarrollo que habría sido imposible si cada comunidad hubiera intentado mantener todo el espectro de conocimientos independientemente. La resistencia a las presiones externas también creó una cultura extraordinaria de innovación espiritual dentro de estas comunidades aisladas. Cuando los métodos tradicionales resultaban insuficientes para enfrentar nuevos desafíos, los maestros no dudaban en adaptar y desarrollar nuevas estrategias, siempre manteniendo fidelidad a los principios fundamentales de la oración original. Este proceso evolutivo resultó en el surgimiento de variaciones regionales que, aunque preservaban la esencia de la práctica, incorporaban elementos únicos desarrollados en respuesta a necesidades específicas de diferentes poblaciones y geografías. Algunas comunidades en la sierra desarrollaron técnicas especializadas para lidiar con condiciones de altitud extrema, mientras que otras, en regiones desérticas, crearon adaptaciones para ambientes de calor intenso. La diversidad resultante enriqueció extraordinariamente la tradición en su conjunto, creando un arsenal de métodos que podía ser aplicado efectivamente en prácticamente cualquier circunstancia. Los registros conservados de esa época revelan también una sofisticada comprensión de los ritmos naturales y su influencia sobre la eficacia de la oración. Los practicantes observaron que ciertos periodos del día, fases lunares y estaciones del año amplificaban dramáticamente los efectos de la práctica. Estos patrones fueron meticulosamente documentados a lo largo de siglos, resultando en calendarios espirituales complejos que guiaban el momento oportuno ideal para diferentes tipos de intervención. La precisión de estas observaciones sugiere que los antiguos practicantes poseían una sensibilidad a los ciclos naturales que se perdió en gran medida en las sociedades modernas urbanizadas. Más intrigante aún,
Descubrieron correlaciones entre eventos cósmicos aparentemente distantes y cambios sutiles en la responsividad humana a la oración, anticipando en siglos descubrimientos científicos sobre influencias electromagnéticas y gravitacionales sobre sistemas biológicos. Durante este periodo de aislamiento forzado, las comunidades también desarrollaron métodos revolucionarios para verificar y validar experiencias espirituales. Reconociendo que afirmaciones extraordinarias requerían evidencias extraordinarias, los maestros crearon protocolos rigurosos para distinguir entre fenómenos genuinos y autoengaño, ilusión o manipulación deliberada. Estos protocolos incluían múltiples observadores independientes, documentación detallada de condiciones antes y después de la oración, y seguimiento a largo plazo para confirmar la durabilidad de los resultados. El sistema resultante era más riguroso que muchas metodologías de investigación contemporáneas, demostrando que la tradición siempre valoró la evidencia empírica sobre el testimonio personal o la autoridad institucional. La presión constante de la persecución también llevó al desarrollo de métodos ingeniosos para ocultar y proteger los textos más importantes de la tradición. Además de las técnicas obvias de escondites físicos y lenguaje codificado, los preservadores crearon sistemas de distribución de información que fragmentaban conocimientos críticos entre múltiples documentos y localidades. Un solo texto rara vez contenía información suficiente para reconstituir completamente cualquier práctica específica, requiriendo acceso a múltiples fuentes para obtener el panorama completo. Esta estrategia garantizó que incluso capturas extensas por autoridades hostiles no pudieran eliminar completamente el conocimiento, pero también creó desafíos significativos para los estudiosos modernos, que intentaban reconstruir prácticas completas a partir de fragmentos sobrevivientes. El desarrollo de redes de apoyo dentro de comunidades mayores representa otro aspecto fascinante de este periodo. Reconociendo que no todos los simpatizantes podían unirse a las comunidades monásticas, los maestros desarrollaron métodos para entrenar practicantes laicos que podían operar discretamente dentro de la sociedad dominante. Estos practicantes secretos frecuentemente ocupaban posiciones de influencia en varias profesiones, creando una infraestructura oculta que podía proporcionar protección, recursos e información para las comunidades aisladas. Médicos, comerciantes, artesanos e incluso miembros del clero oficial a veces formaban parte de esta red clandestina, demostrando que la tradición mantenía un atractivo más allá de círculos puramente religiosos. La correspondencia conservada entre diferentes centros revela también tensiones internas sobre cuestiones de pureza doctrinaria versus adaptación pragmática. Algunos líderes abogaban por el mantenimiento estricto de formas tradicionales, argumentando que cualquier modificación corría el riesgo de corromper la eficacia fundamental de la práctica. Otros insistían en que la rigidez excesiva llevaría inevitablemente a la extinción, abogando por una flexibilidad cuidadosa que preservara los principios esenciales mientras permitía la adaptación a circunstancias cambiantes. Estos debates no eran meramente académicos, sino que reflejaban diferencias genuinas de opinión sobre cómo asegurar mejor la supervivencia a largo plazo de la tradición. Las soluciones eventualmente adoptadas a menudo combinaban elementos de ambos enfoques, creando estructuras que mantenían núcleos invariables de práctica, mientras permitían variación en aspectos considerados menos fundamentales. El aislamiento también permitió la experimentación con técnicas de preservación de memoria, que garantizarían una transmisión oral precisa, incluso si todos los textos escritos fueran destruidos. Los maestros desarrollaron sistemas mnemotécnicos elaborados que codificaban no solo las palabras exactas de la oración, sino también instrucciones detalladas sobre entonación, sincronización y contexto apropiado. Estos sistemas eran tan sofisticados que los practicantes entrenados podían transmitir conocimiento complejo con una precisión comparable a la documentación escrita. Algunos estudiosos sugieren que estas técnicas derivaron de tradiciones orales aún más antiguas, representando la evolución de métodos de preservación desarrollados en culturas preliterarias que necesitaban mantener conocimiento crítico a través de generaciones sin la ayuda de la escritura. Durante este periodo de transformación forzada, surgió una dinámica particularmente fascinante en la relación entre los preservadores de la tradición original y las autoridades que buscaban controlar o modificar sus prácticas. Investigaciones arqueológicas recientes han descubierto evidencias de que muchas comunidades desarrollaron lo que puede describirse como sistemas dobles de operación. Públicamente,
Demostraban conformidad con las expectativas oficiales, participando en rituales aprobados y utilizando textos sancionados por las autoridades dominantes. Privadamente, sin embargo, mantenían cuidadosamente sus prácticas tradicionales, incluyendo el uso de la oración original que había sido gradualmente removida o alterada en los textos oficiales. Esta estrategia de doble identidad exigía una sofisticación organizacional impresionante. Los líderes debían capacitar a los miembros para alternar perfectamente entre dos conjuntos de prácticas, dependiendo del contexto y de la audiencia presente. Documentos conservados sugieren que algunas comunidades desarrollaron señales sutiles y códigos de comunicación que permitían determinar rápidamente si era seguro practicar las tradiciones auténticas o si era necesario mantener las apariencias oficiales. Estos códigos a menudo implicaban modificaciones aparentemente menores en el lenguaje o los gestos que tenían significados específicos solo para iniciados. El costo psicológico de esta existencia dividida no puede subestimarse. Relatos personales que han sobrevivido describen la tensión constante de vivir bajo escrutinio, siempre conscientes de que un desliz podría exponer no solo al individuo, sino a toda la red de practicantes conectados. Algunos documentos revelan casos de individuos que eventualmente abandonaron las prácticas tradicionales, no por pérdida de fe, sino simplemente por agotamiento mental, causado por la necesidad de mantener una vigilancia perpetua. Paradójicamente, esta presión también llevó a algunas innovaciones notables en la tradición. Forzados a ser extremadamente precisos y económicos en su comunicación, los preservadores desarrollaron formas condensadas de transmisión que capturaban la esencia de la oración original en formatos que podían ser memorizados y transmitidos rápidamente. Algunas de estas versiones comprimidas son consideradas por los estudiosos modernos como potencialmente más poderosas que las versiones originales más largas, ya que eliminaron elementos redundantes y se enfocaron exclusivamente en los componentes más esenciales. La persecución también creó una mentalidad de urgencia que aceleró ciertos aspectos del desarrollo espiritual. Sabiendo que podrían tener solo oportunidades limitadas para la práctica, los devotos a menudo desarrollaron técnicas de concentración intensificada que les permitían alcanzar estados profundos de meditación en periodos mucho más cortos de lo que normalmente se consideraría posible. Maestros relatan que algunos estudiantes, bajo estas circunstancias extraordinarias, mostraron progresos espirituales en meses que normalmente llevarían años desarrollar. ¿Qué opinan ustedes sobre estas estrategias de supervivencia? Dejen sus comentarios sobre cómo las comunidades modernas podrían aprender de estas tácticas históricas de preservación cultural. Sus perspectivas nos ayudan a enriquecer nuestra comprensión colectiva de estos fenómenos tan fascinantes. Las redes de comunicación entre comunidades dispersas también evolucionaron durante este periodo, desarrollándose en sistemas sorprendentemente sofisticados. Comerciantes y peregrinos frecuentemente servían como mensajeros, transportando información codificada en objetos aparentemente mundanos, patrones específicos en telas, arreglos particulares de especias o incluso secuencias de nudos en cuerdas podían transmitir mensajes complejos sobre amenazas, oportunidades seguras de reunión o cambios en las prácticas necesarias para mantener la seguridad. Algunos de los métodos más ingeniosos implicaban modificaciones sutiles en textos comerciales o correspondencia familiar. Cartas aparentemente rutinarias sobre negocios o asuntos familiares contenían capas de significado oculto que podían ser descifradas solo por aquellos que conocían las claves interpretativas apropiadas. Estos sistemas eran tan elaborados que los mensajes podían pasar por múltiples niveles de inspección oficial sin despertar sospechas, incluso cuando llevaban información crítica sobre prácticas espirituales prohibidas. La documentación sugiere que algunas redes se volvieron tan eficientes que podían coordinar actividades a través de distancias continentales con una precisión notable. Festivales o ceremonias especiales a veces se realizaban simultáneamente, en múltiples localidades, creando un sentido de unidad espiritual que trascendía el aislamiento físico. Esta capacidad de mantener la cohesión a través de la separación geográfica representó un logro organizacional impresionante, especialmente considerando las limitaciones tecnológicas de la época. El impacto de estos sistemas en la preservación de la oración específica fue profundo. Diferentes comunidades desarrollaron variaciones especializadas que reflejaban sus circunstancias locales únicas.
pero mantuvieron elementos centrales que garantizaban la continuidad de la tradición más amplia. Algunas versiones fueron adaptadas para recitación silenciosa, en situaciones donde la vocalización sería peligrosa, mientras que otras fueron modificadas para su incorporación discreta en actividades diarias aparentemente seculares. Investigaciones recientes han descubierto evidencias de que ciertas versiones fueron específicamente desarrolladas para diferentes periodos del día o estaciones del año, reconociendo que los practicantes clandestinos frecuentemente tenían solo ventanas específicas de oportunidad para el compromiso espiritual. Estas adaptaciones temporales no solo aumentaron la flexibilidad práctica, sino que también profundizaron la sofisticación teológica de la tradición, creando capas de significado que correspondían a ciclos naturales y sociales. La influencia de factores geográficos y climáticos en la evolución de estas prácticas también merece una atención especial. Comunidades en regiones montañosas desarrollaron variaciones diferentes de aquellas en áreas costeras o desérticas, reflejando no solo necesidades prácticas distintas, sino también diferentes relaciones con el ambiente natural. Estas variaciones frecuentemente incorporaban elementos del paisaje local en el lenguaje simbólico de la oración, creando conexiones más profundas entre la práctica espiritual y la experiencia vivida. Durante los siglos de desarrollo clandestino, surgió también una dimensión particularmente intrigante, relacionada con el papel de las mujeres en la preservación de la tradición. Mientras que las estructuras oficiales frecuentemente limitaban la participación femenina en actividades religiosas formales, las redes clandestinas ofrecían oportunidades únicas para el liderazgo espiritual femenino. Documentos sugieren que muchas de las innovaciones más importantes en la preservación y transmisión de la oración vinieron de maestras que desarrollaron técnicas especializadas para enseñar prácticas complejas dentro de contextos domésticos. La práctica espiritual se entrelazó con las tareas domésticas cotidianas, gestando sistemas donde el desarrollo espiritual podía seguir adelante incluso bajo las más severas restricciones. Se desarrollaron técnicas para incrustar elementos de la oración en cantos de labor, tramas de tejido o recetas de cocina, permitiendo la transmisión del saber espiritual por vías que las autoridades vigilantes consideraban inofensivas. El reconocimiento de estas aportaciones femeninas también condujo al desarrollo de aspectos singulares de la tradición que resaltaban cualidades a menudo vinculadas con la experiencia de la mujer, como la intuición, el cuidado y una conexión emocional profunda. Algunas versiones de la oración que surgieron de estos entornos se centraban específicamente en aspectos sanadores y de consuelo, ofreciendo recursos espirituales para sobrellevar el trauma, la pérdida y el sufrimiento que eran particularmente pertinentes para comunidades bajo asedio. La transmisión a través de linajes matriarcales también forjó patrones únicos de continuidad que diferían notablemente de los modelos más jerárquicos frecuentemente asociados con las tradiciones religiosas formales. En lugar de estructuras rígidas de autoridad, muchas de estas redes funcionaban mediante relaciones basadas en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, gestando formas más distribuidas de liderazgo espiritual. Este enfoque distribuido demostró ser particularmente resistente a las interrupciones externas, pues la remoción de cualquier líder individual rara vez comprometía la integridad de la red más vasta. El conocimiento se hallaba tan ampliamente diseminado que múltiples individuos podían asumir roles de liderazgo cuando era menester, asegurando la continuidad incluso bajo severas presiones. Las implicaciones de esta estructura organizacional para la naturaleza misma de la oración resultaron profundas. En lugar de existir como un texto fijo controlado por una autoridad central, la oración evolucionó como una entidad viva que respondía a las necesidades y a las luces de la comunidad practicante más extensa. Esta flexibilidad le permitió mantenerse pertinente a través de circunstancias cambiantes, pero también generó desafíos para los estudiosos modernos que intentan identificar formas originales o auténticas. El tema de la autenticidad se volvió aún más complejo debido a las influencias de otras tradiciones espirituales que estas comunidades clandestinas hallaron durante sus periodos de dispersión. El aislamiento forzado a menudo propició el contacto con prácticas espirituales antes ignoradas, y algunos elementos de estas tradiciones fueron incorporados en las versiones evolucionadas de la oración.
Mientras que algunos puristas arguyen que estas influencias representan corrupciones de la forma original, otros estudiosos sugieren que representan un enriquecimiento natural que refleja la naturaleza universal de ciertas experiencias espirituales. Estas influencias cruzadas engendraron algunas de las versiones más potentes y abarcadoras de la oración, combinando elementos de múltiples tradiciones espirituales de maneras que expandieron su alcance y eficacia. Las comunidades que tuvieron acceso a estas versiones híbridas a menudo reportaron experiencias espirituales más profundas y transformadoras, sugiriendo que la diversidad de influencias pudo haber fortalecido en lugar de debilitar la tradición central. El periodo de desarrollo clandestino también presenció la emergencia de prácticas especializadas relacionadas con lo que podría describirse como la aplicación de emergencia de la oración, reconociendo que los practicantes podían enfrentarse a situaciones de peligro mortal, donde el acceso a las formas completas de la práctica sería imposible. Los maestros desarrollaron versiones condensadas que podían ser utilizadas en momentos de crisis extrema. Estas versiones de emergencia fueron diseñadas para ofrecer el máximo beneficio espiritual en el menor tiempo posible, frecuentemente implicando solo algunas palabras o frases que encapsulaban la esencia de la tradición más completa. Relatos históricos sugieren que estas versiones de emergencia a veces producían resultados particularmente dramáticos, posiblemente debido a la intensidad emocional y espiritual de las circunstancias en las que eran empleadas. Individuos que enfrentaban persecución, prisión o muerte inminente a menudo reportaban experiencias transformadoras profundas tras el uso de estas prácticas condensadas, forjando una reputación de poder especial que contribuyó a su celosa preservación. La naturaleza de estas experiencias de crisis también influyó en el desarrollo de aspectos contemplativos más profundos de la tradición. La confrontación con la mortalidad y el sufrimiento extremo llevó a muchos practicantes a cuestionamientos existenciales fundamentales que las prácticas espirituales rutinarias quizá no habían abordado con la debida profundidad. La oración evolucionó para incorporar elementos que ofrecían recursos para lidiar con estas cuestiones profundas, desarrollando dimensiones filosóficas y teológicas que ampliaron significativamente su alcance y pertinencia. Durante esos siglos formativos, la relación entre la práctica individual y la experiencia comunitaria también experimentó transformaciones significativas. Mientras las circunstancias forzaron a muchos practicantes al aislamiento físico, desarrollaron técnicas sofisticadas para mantener la conexión espiritual con la comunidad más vasta. Algunas versiones de la oración incluían elementos específicos diseñados para generar un sentido de unidad con otros practicantes, aun cuando estuvieran separados por grandes distancias o por el tiempo mismo. Estas técnicas de conexión espiritual remota representaron innovaciones notables que anticiparon desarrollos muy posteriores en otras tradiciones espirituales. Los practicantes reportaban experiencias de comunión espiritual con otros miembros de sus comunidades durante los periodos de oración, creando redes de apoyo emocional y espiritual que trascendían las limitaciones físicas impuestas por la persecución. El impacto de estas experiencias en la comprensión de la naturaleza misma de la espiritualidad fue profundo. Muchos practicantes desarrollaron perspectivas que enfatizaban aspectos universales de la experiencia espiritual por encima de formas específicas o institucionales, llevando a interpretaciones de la oración que se centraban en sus efectos transformadores sobre la conciencia individual en lugar de su conformidad con patrones doctrinarios externos. Este énfasis en la transformación personal también influyó en los métodos de evaluación de la eficacia de la práctica. En lugar de depender de autoridades externas para su validación, los practicantes desarrollaron criterios internos basados en cambios observables en sus propios estados mentales, emocionales y espirituales. Este enfoque en la verificación experiencial directa creó una cultura de empirismo espiritual que valoraba los resultados prácticos sobre la conformidad teórica. La sofisticación de estos métodos de autoevaluación eventualmente condujo al desarrollo de mapas detallados de progresión espiritual, que auxiliaban a los practicantes a navegar etapas complejas de desarrollo. Estos mapas no solo ofrecían orientación para la práctica individual, sino que también proporcionaban marcos para que los mentores ayudaran a otros a evitar trampas comunes y maximizar los beneficios de sus prácticas. Las técnicas de mentoría que emergieron durante este periodo fueron particularmente innovadoras, adaptadas a las realidades de comunicación limitada
y encuentros infrecuentes entre maestros y estudiantes. Los maestros desarrollaron métodos para transmitir la máxima orientación en periodos mínimos de contacto, creando sistemas de instrucción intensiva que podían equipar a los practicantes para periodos extensos de práctica independiente. Estos métodos a menudo implicaban múltiples capas de instrucción codificada en enseñanzas aparentemente simples. Una única sesión de orientación podía contener elementos que se volverían relevantes solo después de meses o años de práctica, permitiendo que la enseñanza se desplegara gradualmente conforme el practicante desarrollaba la capacidad para comprender niveles más profundos de significado. El reconocimiento de que diferentes individuos poseían estilos de aprendizaje y temperamentos espirituales distintos también condujo al desarrollo de múltiples enfoques pedagógicos dentro de la tradición. Algunos practicantes respondían mejor a métodos analíticos que enfatizaban la comprensión intelectual, mientras que otros prosperaban con enfoques más intuitivos que resaltaban la experiencia directa. La oración fue adaptada para acomodar estas diferencias, creando variaciones que podían servir a diferentes tipos de practicantes de manera efectiva. Esta flexibilidad pedagógica también se extendía al reconocimiento de que distintas etapas de la vida exigían enfoques diferentes para la práctica espiritual. Se desarrollaron versiones específicamente para jóvenes, adultos en plena actividad e individuos de la tercera edad, cada una enfatizando aspectos de la tradición que eran más relevantes para los desafíos y oportunidades específicos de esos periodos vitales. La atención a los factores del ciclo de vida también condujo al desarrollo de prácticas especializadas para momentos de transición significativa, como el nacimiento, la maduración, el matrimonio y la muerte. Estas aplicaciones especializadas de la oración ofrecían recursos espirituales para navegar cambios importantes, creando un sentido de continuidad y significado a través de las transformaciones inevitables de la existencia humana. Durante los periodos más intensos de persecución, algunas comunidades desarrollaron lo que puede describirse como versiones de resistencia pasiva de la oración, diseñadas específicamente para fortalecer la resolución y mantener la esperanza bajo la opresión. Estas versiones se centraban en desarrollar cualidades internas de resistencia que permitían a los practicantes mantener su integridad espiritual, incluso cuando eran forzados a hacer concesiones externas para sobrevivir. El poder psicológico de estas prácticas de resistencia no debe subestimarse. Relatos sugieren que las comunidades que las emplearon a menudo mostraron una resiliencia notable frente a presiones que aniquilaron a otras comunidades sin tales recursos. La capacidad de mantener un sentido interno de propósito e identidad, aun cuando la expresión externa era imposible, proporcionó una base estable para un eventual resurgimiento cuando las condiciones se tornaron más favorables. Estas experiencias de resistencia y resurgimiento también forjaron una comprensión profunda de los ciclos de persecución y libertad que caracterizaron gran parte de la historia de la tradición. Los practicantes desarrollaron perspectivas a largo plazo que les permitían mantener su compromiso con la tradición a través de periodos difíciles, sabiendo que las oportunidades para una expresión más completa eventualmente regresarían. Esta perspectiva cíclica influyó en las estrategias de preservación, alentando a las comunidades a prepararse no solo para la supervivencia durante periodos difíciles, sino también para una rápida expansión cuando las condiciones mejoraran. Se desarrollaron sistemas para entrenar rápidamente a nuevos practicantes y establecer nuevas comunidades cuando surgieran las oportunidades, asegurando que los periodos de libertad fueran aprovechados al máximo. La sabiduría acumulada a través de estas experiencias cíclicas también condujo al desarrollo de indicadores sofisticados para evaluar el clima político y social, permitiendo que las comunidades anticiparan cambios en las condiciones y ajustaran sus estrategias de manera apropiada. Esta capacidad de adaptación proactiva contribuyó significativamente a la supervivencia a largo plazo de la tradición a través de múltiples periodos de cambio social y político. Las lecciones aprendidas durante siglos de desarrollo clandestino continúan informando las prácticas modernas de la tradición, ofreciendo recursos valiosos para sortear los desafíos contemporáneos. La flexibilidad, resiliencia y creatividad desarrolladas durante esos periodos formativos permanecen como características centrales que distinguen a esta tradición de muchos otros enfoques espirituales. La comprensión de estos desarrollos históricos
También ofrece perspectivas importantes para estudiosos modernos y practicantes sobre la naturaleza dinámica de la auténtica tradición espiritual. En lugar de ser algo fijo e inmutable, la oración y sus prácticas asociadas representan una tradición viva que sigue evolucionando en respuesta a las necesidades y a las luces de sus practicantes, manteniendo fidelidad a los principios centrales mientras demuestra una adaptabilidad notable a las circunstancias cambiantes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.